Este miércoles Colombia enfrentó un paro nacional que convocó a multitudinarias manifestaciones de distintos gremios, agrupaciones indígenas, y de eso vamos a conversar en el análisis internacional con Raúl Sor. ¿Qué tiene de particular, Raúl, esta particular manifestación, valga la redundancia, en Colombia respecto de muchas otras que se puedan haber dado? Hola Fernando, sí. Bueno, lo que es especial en Colombia es que el movimiento social estuvo absolutamente ausente durante casi medio siglo, porque mientras estuvieron muy activas las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, este movimiento guerrillero que operó durante más de medio siglo, el movimiento social cada vez que aparecía, los sindicatos, distintas organizaciones, las acusaban de tontos útiles de la guerrilla y eran sometidos a una represión muy dura y se asumía que ellos de una u otra manera tenían vasos comunicantes con la guerrilla. Bueno, cuando en el 2016 concluye la FARC y se retiran y deponen las armas, la gran mayoría de ellos han subsistido algunos pequeños grupos, pero el grueso de la FARC se repliegan, y más que se repliegan, se disuelven. Bueno, el movimiento social comienza a reaparecer. Y recién, el año pasado, en noviembre del año pasado, se realizó un inmenso paro nacional en que hubo millones de personas que salieron a las calles, algo que era inédito en Colombia porque en otras circunstancias esta gente habría sido reprimida brutalmente por la policía y las Fuerzas Armadas, pero en esa ocasión, el año pasado, junto con las grandes movilizaciones que se dieron coincidentemente en tantos lugares en el mundo, en América Latina, muchos de ellos, pero también en Europa, en África, en el norte de África, en Argelia, en fin, se dio como un fenómeno extraordinario. Sin embargo, todos sabemos lo que pasó después. Nos cayó el COVID-19 y los movimientos sociales se apagaron nuevamente y quedaron, en cierta forma, por decirlo de alguna manera, congelados. Es decir, la gente no pudo salir a las calles. Muchos países como el nuestro han estado con toques de queda muy estrictos, en algunos lugares con serias restricciones al movimiento, es decir, durante muchos largos periodos la gente no ha podido salir a la calle. Y por supuesto Colombia, como toda América Latina, está sufriendo el embate de la pandemia, y eso, por supuesto, que aplacó, debilitó al movimiento. Y hoy, por primera vez desde el año pasado, vuelven a salir a las calles, no en las mismas cantidades que el año pasado, en noviembre del año pasado, que fue extraordinariamente masivo. Sin embargo, lo que podemos llamar el movimiento social organizado, sindicatos, el sindicato de profesores, que juega un papel importante en Colombia, y una serie de organizaciones campesinas estuvieron marchando, y, muy importante, hubo esto que se llamó la minga campesina. Minga, que es una palabra quechua, es muy antigua, data de antes de la independencia, y en realidad nosotros aquí lo asociamos a esta tradición chilota de mover las casas de un lugar a otro, y que se reúne la comunidad para colaborar, cooperar y ayudar a algún vecino. Bueno, minga tiene un sentido mucho más amplio, que es el de cooperaciones, cuando cooperan distintos grupos. En este caso, esta minga indígena, vale la pena recordar de que los indígenas propiamente tales en Colombia representan alrededor del 4% de la población, unos 2 millones de personas, y ellos, los indígenas, que en su gran mayoría son campesinos, están sometidos a una represión brutal. Fíjate que desde el 2016 a esta parte, más de 300 indígenas han sido asesinados. Y esto es algo recurrente en América Latina, ¿eh? No solamente pasa en Colombia, sino que a los indígenas, también lo hemos visto en Chile, se los atropella con mucha facilidad. Muchos de ellos no tienen las vinculaciones con la capital, no tienen acceso a abogados, y cuando hay una disputa de tierra, de agua, bueno, en Colombia muchos de estos pleitos se resuelven por la vía de las armas, y si son campesinos indígenas, mucho más aún. Piensa que
300 muertos en 3 años, 4 años, es una cantidad exorbitante. Y por lo tanto, estos indígenas vinieron hoy a Bogotá y se manifestaron públicamente exigiendo que se cumplan los acuerdos de paz, que entre otras cosas estipulan una reforma agraria y que en la cual los indígenas tocarían o podrían regularizar la tenencia de tierra. Es el mismo problema que existe, bueno, en toda América Latina, también en Chile, que los títulos de propiedad siempre son objeto de disputa y como, digamos, los indígenas no participan de la tradición leguleya del resto de la población, no, aunque son los propietarios efectivos de la tierra, no han hecho valer sus títulos y por lo tanto es más fácil desposeerlos. Ahora, tú estuviste en Colombia cuando se hizo el acuerdo y me acuerdo que hiciste un especial en CNN justamente sobre el acuerdo de paz. ¿Qué tan un acuerdo de paz que en algún momento dado, convengámoslo, Raúl, se vio como casi imposible? Porque esa era guerra civil, digamos, de banda, la FARC con todo su poderío que tenía territorios absolutamente controlados. Lo mismo, ni hablar del gobierno con las Fuerzas Armadas y todo lo demás, una cantidad de muertos gigantesca. Y sin embargo, llegó un momento dado en que se produce este acuerdo de paz, que entiendo que Chile fue uno de los garantes también. Así es, precisamente. Y de alguna forma, fuerzas que eran prácticamente irreconciliables y que probablemente muchos colombianos creían que iba a ser imposible canalizar esto a través de una dinámica política normal. Bueno, se produjo este acuerdo de paz y ¿cuáles han sido sus resultados desde el punto de vista del cambio que se necesitaba y que se estaba esperando? Yo creo que ha sido desilusionante y por eso hemos tenido un paro hoy día y que hay grandes expectativas en la población colombiana que no se han satisfecho, especialmente de los sectores excluidos, que son muy numerosos. Es decir, yo observé, por ejemplo, en Bogotá, un nivel de pobreza en los sectores de pobreza extrema que no he visto en otro país latinoamericano. A la salida de Bogotá, poblaciones, pero verdaderamente de una precariedad que te hace pensar en pobreza extrema, de gente que vive de un día para el otro, pero en condiciones tan precarias, con viviendas tan frágiles que se podrían derrumbar de un día al otro porque están en laderas de cerro, apenas apuntaladas con un par de estacas. Realmente algo muy, muy triste y que han sido muchas de estas personas amenazadas, han sido expulsadas de sus tierras por grupos paramilitares que llegaron a sus regiones y simplemente los corrieron a balazos y mucha de esta gente, algunos fueron también expulsados por la propia guerrilla y vinieron en grandes masas y se fueron alojando en los cerros aledaños en las afueras de Bogotá. Te digo, son condiciones de pobreza realmente lamentables. Bueno, hay en Colombia una serie de reivindicaciones acumuladas durante tantos años de congelamiento de la política en el buen sentido de la posibilidad de establecer demandas, exigencias y tener canales organizados, relevantes, a través de las cuales expresar esas reivindicaciones. Bueno, todo esto estuvo congelado y ahora recién comienza a asomar. Y, por supuesto, el gobierno, en este momento el gobierno de Iván Duque, ha hecho una serie de promesas, pero de eso, hasta donde uno tiene conocimiento, se ha cumplido muy, pero muy poco. Y claro, estos son tiempos difíciles para todos los países. A Colombia le ha ido relativamente bien económicamente en el contexto regional, pero por supuesto la pandemia es un frenazo para todo, incluido para Colombia, que en años anteriores tuvo un desempeño económico relativamente boyante, pero que no ha asumido, no ha dado pasos
significativos para poder resolver estas enormes demandas sociales. Entonces uno tiene la impresión, o esa fue mi impresión, de que esto es algo que está en suspenso, que hay un pleito que no está resuelto. Y está bien, las FARC se retiraron, el Ejército de Liberación Nacional, que es la otra organización guerrillera que todavía opera y que no ha llegado a un acuerdo con el gobierno, aunque es mucho más pequeño que la FARC, bueno, esto podría generar un desencanto en los guerrilleros que se replegaron, y muchas de las promesas que se le hizo a los guerrilleros no se han cumplido. Es decir, se les prometieron viviendas, pero más importante, la gran mayoría de los guerrilleros de la FARC eran de origen campesino. Y a lo que más aspira siempre un campesino es a tener su pedacito de tierra. Y se les prometió que se les iban a asignar terreno, y eso ha caminado muy, muy lento y en muy pocos lugares. Por lo tanto, tampoco sería tan sorprendente que algunos de estos elementos exguerrilleros desencantados en algún momento volvieran a tomar las armas, porque además la violencia no ha cesado. Es decir, el número de asesinatos, yo te hablaba de los campesinos, pero por ejemplo de líderes sociales en este año hay distintas cifras, pero una de ellas habla de 152 líderes sociales asesinados. Entonces, en Colombia, me lo decía una mujer una vez, la única manera de estar segura en el campo para una mujer es tener un fusil en las manos. Y eso también valía para campesinos y otros. Es decir, si tú no te defiendes, no es la policía, y a veces es la policía la que te agrede, pero nadie te va a proteger. Y por lo tanto, la guerrilla o las fuerzas montoneras, si tú quieres llamarla de alguna manera, tienen una raíz bastante espontánea. Sí, es interesante lo que tú planteas, porque Colombia además tiene uno de los flujos migratorios más grandes que probablemente proceden desde el continente americano, junto con lo que ha pasado con los haitianos, junto con lo que ha pasado en Perú, que tuvo un gran flujo de salida de población, lo que ha pasado en Centroamérica, los venezolanos sin duda, que los conocemos mucho más últimamente, pero los colombianos no han dejado de ver partir a su gente hacia tratar de ver otras condiciones más acogedoras, digamos, en otras partes del mundo. Sí, bueno, antes los colombianos Chile. eran conocidos en Venezuela, porque Venezuela tenía una situación económica muy confortable y los colombianos emigraban allá, son muy buenos trabajadores, son muy emprendedores, tienen muy buena reputación el trabajador colombiano, y en general son emprendedores en términos de negocio. Por lo tanto, en América Latina, en general, ha habido una buena disposición hacia los colombianos, salvo que entre ellos también se ha ido infiltrando el narcotráfico y una criminalidad que ha hecho que en ciertos países hayan algunas reservas, cosa que es absolutamente injusta, digamos, no alude a la gran masa de colombianos, pero bueno, cuando tienes, te diría que algo que ha pasado también con los chilenos, es decir, con el robo, los chilenos en el exterior, en algunos lugares, se han hecho mala fama, y entonces hay un cierto repudio hacia los chilenos porque tienen esta reputación del robo. Bueno, algo así ha pasado también con los colombianos en algunos lugares, pero son la excepción. En general es un pueblo tremendamente emprendedor y trabajador, ¿eh? Bueno, vamos a ver cómo continúa lo que está pasando en Colombia. Muchas gracias, Raúl. Que te vaya muy bien. Chao.